Hola a todos amigos, gracias por estar conmigo en un nuevo perfume que vamos a conocer hoy. Es una novedad de la casa nicho Theo Cabanel de este año 2019. Aquí tenemos la cajita del perfume que en esta ocasión se llama Café Cabanel. Es muy representativo de esta casa y lo vamos a ver porque es sumamente especial. Nos lo envían en esta caja cuadrada, es el estándar dentro de lo que es la casa esta de perfumería. Dentro iría el perfume y nos viene un papel que es la garantía del perfume. Todos los perfumes comprados en esta casa de perfumes vienen con la garantía, por lo cual si llegan dañados, viene mal el frasco o notamos cualquier cosa que no sea normal, podemos utilizar la garantía de haber comprado este perfume. Eso nos da, la verdad, bastante seguridad, ¿verdad?, a la hora de comprar. Bueno, aquí tenemos el frasco. El frasco es de 100 mililitros e igual tiene la misma forma del resto de perfumes, pero con una decoración especial para este perfume Café Cabanel. En este caso es todo en tonos dorados con manchas negras y rojas que asemejan un poquito ese tono lácteo que contiene este perfume. Es la verdad sumamente, a mí me resulta muy bonito y original. Vamos con sus notas y comentamos después las impresiones olfativas de este perfume. Es del año 2019. Sus notas de salida son la mandarina, el café y la canela. Notas de corazón, rosa, heliotropo, notas lácteas y mantequilla. Y notas de fondo, vainilla, abatonca, caramelo, sándalo y almizcle. No me diréis que no son unas notas que nos dan muchas pistas de a qué puede oler este perfume. Digamos, para empezar también, para ponernos en situación, es un perfume con una fijación muy buena. Podemos estar con este perfume en torno a las 9 horas. Tiene unos fijadores estupendos. Por supuesto es un eau de parfum. Y tiene una intensidad de inicio. Como digo yo muchas veces, en los perfumes nicho hay que controlar las atomizaciones que nos ponemos, no vaya a ser que nos pasemos y olamos y tengamos un olor demasiado intenso. Lo normal sería una intensidad media alta cuando nos lo ponemos, pero como tiene una duración muy larga, esa intensidad va a ir bajando poquito a poco. Yo ahora mismo lo llevo puesto desde hace unas 4 horas y tiene una intensidad media baja, ¿vale? Media suavecita. Pero yo creo que ese fondo no llega nunca a ser súper mega suave. Lógicamente, contra más tiempo, ese fondito se hace más tenue. ¿A qué nos huele este perfume? Bueno, nada más ponértelo es cierto que ese inicio va a ser de un tono bastante intenso de café con una nota de canela. Es la primera impresión que nos viene al encuentro al probar este perfume. Como todo aroma de inicio, según va pasando un poquito el tiempo, algunos de sus aromas disminuyen. Yo aquí la mandarina no la siento especialmente intensa en el perfume. Lo refrescará o le dará un toque de algún modo. A mí, cuando empieza, es el café con la canela. Según va pasando un poquito de tiempo, baja la intensidad de canela. Y a mí ya ahí se me empieza a hacer la sensación de un perfume que contiene café, vainilla y caramelo. Para mí es el cuerpo de este perfume. Para mí es lo más bonito. Y no hablo de un café solo, es que realmente huele a un cafelito con leche, tibio, calentito, cálido, con esas notas de vainilla y caramelo ahí que lo hacen, pero súper agradable y especial. Tengo que decir que este perfume, cuando probamos las distintas muestras del set de descubrimiento de Theo Cabanel, a mis hijas les encantó. Fue un perfume que les gustó muchísimo y de verdad que hablo con ilusión de él porque cuando llegó el frasco se lo di otra vez a probar y ellas pusieron esa carita de que les encanta, de que les encanta. Os digo, este es el segundo perfume favorito de Theo Cabanel. Para mí primero está Lasse Garden por una combinación floral impresionante y después este por esa calidez de aromas que nos presenta. Es cierto que nos vamos a encontrar con un perfume que con estas condiciones de aromas es cierto que
cuando más nos va a apetecer utilizarlo es cuando refresque, o en una noche fresca en cualquier momento, o a partir de finales de verano es cuando empezamos a sentir ganas de probarlo. Es porque es un perfume que aporta calidez a nuestro cuerpo. Es más, yo os digo que tengo unas ganas tremendas de que llegue esa época y cuando llegue ponerme este perfume y abrazar con él a mis chicas, para que sientan ese cariño, esa calidez de un aroma que de verdad se hace tan agradable, tan agradable. Probablemente al inicio el café con canela tiene un poco más de cuerpo, pero cuando llega a la parte central del perfume, que ya se le une la vainilla, estas notas lácteas al café, que el café es lo predominante en este perfume. Pero cuando llega a esa parte es la calidez. Entonces me encantaría dar un abrazo cálido a mis hijas oliendo a este perfume, porque me resulta entrañable, cálido, agradable, pero a más no poder. Realmente es un perfume que incluso las personas que no tengan demasiado olfato a la hora de distinguir las notas, yo creo que sus aromas son perfectamente perceptibles por cualquiera. ¿Y te pondrías un perfume con olor a café con leche acaramelado y con vainilla? Pues te digo que realmente se hace sumamente agradable. Probablemente no sea un perfume para llevar en días de máximo calor, pero sientes al probarlo que es un perfume que transmite una calidez y que estoy segura que puede incluso llegar a transmitir calidez emocional. Cuando lo huelo siento que es un perfume realmente agradable. Me encanta y estoy deseando que llegue una época un poquito más fresquita para disfrutarlo y ponérmelo a tope. Bueno amigos, me encanta presentaros perfumes tan bonitos, tan agradables, que además desde luego tienen una connotación muy especial, ¿eh? De verdad que son perfumes que transmiten mucho. Espero que os haya gustado conocer conmigo este perfume. Por supuesto, abajo os voy a dejar información sobre la casa Theo Cabanel, del enlace a este perfume o, por ejemplo, a su set de descubrimiento, que desde luego es muy completo, variado y donde descubres fantásticos aromas. Un beso enorme a todos. Os veo en el próximo perfume.